Hola a todos, vamos a comenzar con esta segunda clase que está dedicada a 3D Max. Creo que esta clase va a ser un poquito más ligera, digamos, que la primera, que sí tuvo demasiada información. Entonces, para esta clase vamos a comenzar con objetos ya en 3 dimensiones. Y pues vamos a ver, digamos, que las dos maneras en las que vamos a poder generar, principalmente en 3D Max, volúmenes. Bueno, para la primera, digamos, opción, vendría siendo trazado, o vendría siendo generación de 3D a partir de líneas. Entonces es muy común hacerlo. Muchas veces funciona bien para llevar como buena noción de las medidas. Entonces, en ese caso, así como lo hicimos la vez pasada, se debe partir de, de un trazado en 2 dimensiones. Entonces tenemos esta primer figura que tiene como medidas muy específicas. Entonces probablemente es donde les digo que se adapta bien empezar con un trazado en 2 dimensiones, ¿no? O sea, aparte de que es algo probablemente no tan complejo. Entonces, bueno, ya sabemos que 3D Max aquí con las medidas, pues sí es un poquito complicado, ¿no? Entonces, igual, para esta misma opción, les voy a mostrar dos posibilidades aquí digamos, en 3D Max, ¿no? Entonces, me voy a ir a una vista de alzado, ya sea la frontal o la lateral, para comenzar el trazado, ¿no? Entonces, es configurar la rejilla pues a determinadas unidades. Aquí está cada metro, y pues ir contando y haciendo el trazado, ¿no? Incluso pueden ir haciendo como pausas, digamos, o sea, aquí digamos 2, 3, 4, o sea, si llego a determinada parte, ya saben que si hago clic en otra parte de la computadora, se hace clic acá también. Entonces, pueden pausar, digamos, su trazado con botón derecho, terminan y pueden volver a, digamos, a comenzar otra línea. Nada más acuérdense que esas uniones donde pausamos hay que soldar esos vértices. Ahora, esa es una, digamos, buena opción cuando se presta, pero podemos llegar a tener algo tan, digamos, que no son números múltiplos o incluso fracciones. O sea, si tenemos algo, por ejemplo, con punto 5 o incluso peor con punto 25 o otras fracciones, ya sabemos que aquí en 3D Max está bien complicado, por la cuestión de que no podemos como tal, como lo hacemos en AutoCAD, hacer un trazado. Entonces eso es, digamos, lo que probablemente no nos va a gustar tanto de 3D Max, ¿no? O sea, aparte de eso, como ven en la figura, tenemos, digamos, o no, antes va a ser así, ¿no? Vamos a tener ciertas medidas y otras medidas no las vamos a tener, que obviamente las puedes obtener restando. Normalmente eso no es lo recomendable, como restar y que tú hagas la operación, digamos, matemática, porque te puedes, digamos, que equivocar y pues obtener otra cosa al final que a lo mejor está mal. Entonces es, digamos, que menos recomendable. Lo más recomendable, y que probablemente siempre lo hacemos así en AutoCAD, es trazar todas las medidas que sí tienes, y entonces a partir de eso tú vas generando la figura y ya nada más la vas recortando, etcétera. Entonces, digamos que eso sería una opción, ¿no? Entonces,
aquí esta figura como tal, así si queremos trazarla como lo empecé a hacer aquí, pues prácticamente van a ver que no se puede, precisamente porque hay fracciones, hay medidas que vienen en fracción, ¿no? Entonces, digamos, creando así sacando cada medida con una operación matemática, sumando o restando, ¿no? Entonces, pues por esa cuestión, que las medidas no son tan números redondos, pues tendríamos la otra opción que va a aplicar más para esto, que sería ir construyendo por medio de otras, digamos, figuras básicas, como por ejemplo en este caso el rectángulo. Entonces yo creo que va a ser algo que normalmente nos va a ayudar bastante en 3D Max por esa cuestión, ¿no? Entonces lo que podemos hacer con el rectángulo, ahí prácticamente no necesitamos la rejilla, porque aquí sí nos da la opción más para las medidas, ¿no? Entonces aquí puedo incluso desactivar los snaps, trazar un rectángulo de cualquier medida, simplemente extender con el mouse y ya después indicamos aquí a la derecha las medidas, que vendría siendo 40 por 20, ¿no? Que sería como la figura de abajo. Y luego tendríamos otro rectángulo, digamos, que sería de 8 por 5. Entonces igualmente aquí le vamos a dar, no, 5 es a lo alto y 8 a lo ancho, ¿no? Y tendríamos otro más, ahorita lo estoy trazando así separados, ¿no? Luego tendríamos otro más aquí, que sería de 15 por 5 de alto, ¿no? Y bueno, ahora sí los voy a mover y los voy a colocar, digamos, en su lugar. Para eso necesito los snaps. Voy a apagar la rejilla, que me va a estorbar en este caso, o me estorbaría. Y luego tenemos aquí en midpoint, ¿no? Que es el que nos va a servir para ubicar los puntos medios. Entonces voy a tomar este rectángulo. No había prendido los snaps, recuerden el botón debe estar en azul y ahora sí ya me detecta aquí el snap, ¿no? Recuerden también que debe prender aquí el punto medio, y aparte de eso debe el cursor prender como o cambiar al símbolo de mover, que es una cruz. Solo en ese momento digamos que debo hacer clic y entonces ya arrastrarlo y colocarlo donde me marque el punto medio de la otra línea, ¿no? Lo mismo con este y lo coloco aquí. Bien, entonces no se olviden que cada uno de estos es un rectángulo y que tiene una línea aquí. Entonces quiere decir que aquí va a haber dos líneas encimadas en esta parte de aquí, ¿no? Aquí hay dos líneas encimadas, está esta corta y aparte la del rectángulo grande, aquí también va a haber dos líneas encimadas. Eso es importante recordarlo porque a la hora de editarlo y de recortar puede ocasionar problemas, ¿no? Si no estamos conscientes de ello. Entonces, para empezar, pues tendría que quitar una de las dos líneas para que no esté doble. Si está doble, no me va a permitir recortar después. Entonces, este rectángulo de acá, lo vamos a, recuerden, el rectángulo es digamos que paramétrico y podemos cambiar sus medidas en todo momento acá. Pero más allá de eso no me permite editar, no puedo recortarlo o hacer otras cosas. Ninguna figura de estas, a excepción de la línea, me deja editar ya más a fondo, digamos, ¿no? Para eso tengo yo que convertirlo.
Entonces es importante también que se vayan acostumbrando a los tipos de objetos que existen en 3D Max, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan botón derecho, pues, o sea, seleccionando este rectángulo, hagan botón derecho. Hasta abajo recuerden que viene la opción para cambiar a otro tipo de objetos, ¿no? Estos son, digamos que, primitivos en 2D o básicos. Acá les llama shapes, ¿no? Que bueno, aquí el título también dice splines, pero como tal no vendrían siendo una spline editable. Entonces, botón derecho y hasta abajo tenemos todas las opciones para convertir, ¿no? Hasta ahora solo hemos utilizado spline, que es para pues convertirlo a línea y poderlo editar más a fondo, ¿no? Probablemente vamos a utilizar dos, o son dos los que más vamos a utilizar acá. Por ahora va a ser spline. Entonces le voy a convertir a spline y ya voy a tener aquí las opciones. Obviamente ya de ahí ya no puedo regresarlo otra vez a que sea un rectángulo, ¿no? Ya digamos ahí no hay vuelta atrás. Después tal vez veamos los modificadores y si son un poco menos destructivos y me da esa opción. Por ahora lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces ya tengo aquí los subobjetos y lo que yo quiero es eliminar esta línea de abajo y la de arriba que está doble, digamos. Entonces voy a seleccionar acá segmento, que recuerden que es para seleccionar una sola línea, y le voy a dar a suprimir, igual la de arriba y suprimir, ¿no? Prácticamente solo me quedan estas dos líneas verticales. Ahora, ya para trabajar todo en conjunto, también recuerden que hay que unirlo, ¿no? Hay que darle attach a todo. Entonces voy a bajar acá. Para eso no es necesario convertir los demás objetos también a splines. Con que haya convertido uno y después le dé attach, en automático los va a convertir. Entonces le voy a dar aquí el botón de attach. Recuerden, attach es para, digamos, meterlo al mismo objeto, o podríamos decir como para unirlo, ¿no? También tenemos normalmente, o para líneas, vamos a tener un botón también que es detach, ¿no? Y que va a ser lo contrario, aquí lo tenemos acá abajo, ¿no? Con eso vamos a, digamos, a expulsar una línea de nuestro objeto o separarla, ¿no? Entonces aquí le voy a dar attach y voy a tocar los demás rectángulos, ¿no? Entonces ya están, digamos, integrados, y ahora lo que voy a hacer nada más es crear estos recortes. Voy a apagar el botón de attach. Recuerden, siempre se queda prendido, entonces a veces eso ocasiona que no podamos salir de aquí o hacer clic en otra parte. Entonces ahora en los subobjetos, recuerden que para utilizar lo que es trim y extend, tenemos que tener seleccionado la opción de spline, que es la tercera. No es necesario, acuérdense, seleccionar una línea en específico, simplemente aquí que esté seleccionado spline y ya podemos ir acá a seleccionar el botón de trim y crear recortes en cualquier parte que sea posible crear recortes, lo va a hacer. Entonces ahí ya tenemos toda la, digamos, la sección de nuestra figura. Ya voy a apagar aquí trim y nada más recuerden también que como esto lo generamos a partir de varias figuras, no está totalmente unido. Lo podemos ver teniendo spline activo y tocando una línea. Recuerden que spline únicamente va a seleccionar líneas que estén totalmente unidas, ¿no? Esto me indica que aquí esta parte no está unida, ¿no? O sea que tengo, digamos, este vértice doble, este y este, ¿no? Entonces lo que debo hacer es soldar esas uniones o esos vértices. Como hay dos, esos dos vértices que existen ahí,
Voy a ir acá a Vertex, lo voy a tocar. Bueno, esto para mostrarles que hay dos vértices ahí, ¿no? Miren cómo muevo uno y hay otro debajo, ¿no? Obviamente porque fueron dos figuras que yo tracé de forma separada. Entonces voy a seleccionar los dos con un cuadro de selección y le voy a dar en Weld. Cada esquina lo voy a hacer así. A veces no funciona hacer todo al mismo tiempo porque los une los dos. A veces, bueno, en este caso sí lo hizo, pero no siempre funciona. O sea, lo pueden intentar. Entonces ya le di Weld a todos. Se van a dar cuenta también porque, como les digo, cuando vayan acá a Spline y toquen una línea, va a estar totalmente en rojo, quiere decir que ya está unida, ¿no? Ahora, bueno, eso en determinados casos puede engañar porque puede haber un único punto abierto y digamos que pues está unida todo hacia un lado hasta llegar al mismo punto. Entonces puede darse el caso que se ve todo pintado de rojo, pero hay una única, digamos, abertura, ¿no? Entonces, en ese caso hay que volverle a dar weld, si no, pues a cada vértice para asegurarnos, ¿no? Pero bueno, ahí ya le di a los 4 puntos, entonces prácticamente ya estoy seguro casi que está perfectamente unida. Y bueno, ya tendríamos la sección, ¿no? Entonces, a partir de trazados que están perfectamente unidos, que les digo que no hay aberturas en los vértices, se pueden generar ya sólidos. Realmente es pues bastante fácil. Me voy a ir a una vista en perspectiva para verlo. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente debemos convertir esas líneas, que les digo deben ser líneas cerradas. Vamos a ir al botón derecho y Convert to y les vamos a convertir a Editable Poly. Les digo, esta es probablemente la opción que más vamos a usar junto con Spline. Entonces, siempre que queramos trabajar ya sólidos, los vamos a convertir a Editable Poly. Entonces, aquí ya tenemos, si se fijan, cuando tú conviertes una línea cerrada a Editable Poly, te va a formar una superficie en automático, ¿no? Algo así parecido a lo que pasa en otros programas como por ejemplo SketchUp, que si tú cierras una línea, nada más que ahí te lo hace en automático, te forma una superficie. Acá lo tienes que convertir a Editable Poly. Ahora, esa superficie, si no formula superficie, bueno, quiere decir, normalmente lo que hace cuando no está totalmente cerrada tu línea, es que al convertirla a Editable Poly desaparece. Entonces, si desaparece, es que tu línea no estaba totalmente cerrada. Entonces tienes que darle weld o soldar todos los puntos. Algo quedó abierto ahí, ¿no? Prácticamente no hay de otra. Eso es lo que probablemente pasó, ¿no? Ahora, esa superficie, como verán, en la vista frontal no se va a notar como superficie, se sigue viendo como una línea. Porque el modo de visualización en todo lo que es 2D, estas tres ventanas, es wireframe, quiere decir modo línea. Únicamente la perspectiva tiene la visualización en shading o en sólido. Por eso es la única que se ve y se aprecia la superficie. Sin embargo, ya lo vimos la primera clase, tú eso lo puedes cambiar. Con F3 cambias de wireframe a shading, con F3 del teclado, ¿no? F3 o dándole clic acá a donde viene el nombre de wireframe. Si le das clic te van a venir también las opciones. Ahí viene Default Shading o más abajo, por aquí debe estar Wireframe Override. Bueno, eso lo puedes hacer en cualquier vista. También yo esta frontal la puedo poner F3 y entonces sí ya se va a ver como una superficie.
¿no? Eso normalmente porque cuando estamos trabajando a veces queremos ver líneas, a veces queremos ver lo sólido. Bueno, entonces ya tenemos pues un plano, ¿no? Igual a veces las sombras de repente hace que se vea de otro color, ¿no? Pero es por el efecto que da la visualización acá de sombra, ¿no? Bueno, entonces ¿cómo se llama? Esta superficie, ahora lo que queremos hacer es darle profundidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Esta digamos que es de lo más básico de edición de, de sólidos o de editable poly, que realmente lo vamos a ver más a fondo en la siguiente, ¿no? Pero esto es lo más básico. Como verán, los editable poly, o ya cuando trabajemos volúmenes, se van a dividir en más subobjetos. Aquí estos botones que estamos viendo acá, o esta lista que es lo mismo, recuerden, que viene aquí, son los subobjetos. Entonces 3D Max subdivide cada objeto en partes. Entonces igualmente vamos a tener vértices, que recuerden que son las uniones de las líneas. Vamos a tener lo que en la otra estaba llamando segmentos, digamos, aquí le llama edge. Pero pues es lo mismo, es un segmento de una línea, de un borde, digamos. Y ahí vemos cómo también lo podemos seleccionar. Lo pongo en F3 para que se note mejor, ¿no? Entonces tenemos edge, tenemos border, que sería todo el contorno de una superficie, que vendría siendo como el spline de los otros, ¿no? Entonces tenemos esos tres prácticamente, nada más que aquí como estamos ya con sólidos, agrega dos más, que sería polygon, que se lo vamos a observar pues sobre todo con el visualización sólido. Al seleccionarlo se va a prender igualmente de rojo. Y tenemos otro más que es el elemento, ¿no? En este caso todavía únicamente tenemos un solo plano, ¿no? Todavía no tenemos varias caras, que ahí va a ser cuando aplique elemento. Cuando ya tenga digamos una profundidad, con el elemento vamos a seleccionar todas las caras, absolutamente todo el elemento. Bueno, entonces la edición que vamos a hacer aquí es seleccionar la cara con polygon, la seleccionamos que se pinte de rojo, y si bajamos un poco aquí, esto es lo que más vamos a estar utilizando con Editable Poly. Estos botones de aquí probablemente son, digamos que los más importantes para editarlos. Y bueno, el primero que tenemos es Extrude, que sería pues casi también el más importante dentro de todos estos. Y esa seguramente ya lo conocen a lo mejor de otros programas, por ejemplo como SketchUp o casi cualquier programa 3D, siempre va a tener ese comando, ¿no? Es casi universal. Entonces le vamos a dar clic. Ahora, bueno, todos estos botones funcionan de dos maneras. Una es haciendo clic directamente sobre el botón y después, digamos, activándolo y después ir a la figura. Si te fijan, cuando me pongo sobre la figura, aparece como un símbolo. Entonces, de esta manera, si yo doy clic izquierdo mantenido, sostengo y muevo mi ratón hacia, digamos, un lado, va a ir dando una profundidad. En este caso, como es un poco grande el objeto respecto a las unidades, lo hace de manera un poco lenta, ¿no? Casi tengo que mover mucho mi mouse para que realmente se note, ¿no? Entonces, de esta manera lo hacemos de una manera no precisa. No sabemos cuánto le estamos dando de extrusión o de profundidad, ¿no? Y de hecho, si
Si el objeto es muy grande, va creciendo como muy lentamente. Entonces, esa es una opción para hacerlo manualmente. Todos estos va a ser, tenemos esa opción, ¿no? Y otra es no necesariamente al botón de extrude, sino al botoncito que trae a la derecha, que es como un cuadro de color negro. Con ese botón, si yo le doy clic, me va a aparecer aquí información, y con la cual yo voy a tener ya este control de medida. Entonces, tenemos aquí hasta arriba una flechita, que por ahorita lo vamos a dejar así como está. Probablemente en otros ejercicios veremos, digamos, o les explicaré más a fondo la diferencia entre estas opciones, ¿no? Para, digamos, extruir algo básico como esto, lo podemos dejar así como está en group, ¿no? Y esta sería la medida que le vamos a dar. Entonces nosotros tenemos 50, entonces le damos 50 y enter, ¿no? Ese número puede ser en positivo o negativo. O sea, si yo quiero que vaya hacia el otro lado, pues se lo puedo dar en negativo también, menos 50. ¿No? Recuerden, la sombra hace que se vea de repente oscuro, pero es prácticamente la sombra, ¿no? Entonces, le voy a dejar en positivo. Si se fijan, de un lado o del lado donde comienza la extrusión queda siempre abierto, pero bueno, ahorita lo vamos a cerrar, ¿no? Entonces 50, y si queremos ya, digamos, aplicar, digamos, aquí todavía ya me está mostrando cómo queda, pero todavía no está. Si yo le doy escape, se sale y queda como estaba originalmente. Entonces tengo que darle 50 y aparte clic aquí en la palomita. O si quiero, digamos, volver a crear otra extrusión, o sea, si yo quiero a 50 y luego otro más, le doy al signo de más y vuelve a sumarle a esos 50 lo que yo le indique ahora, ¿no? Por ejemplo, otros 20 y le doy palomita, ¿no? O X, pues es cancelar. Entonces, aquí, como lo hice, le di 50 y luego le di 20, crea, digamos, que una especie de división en cada punto donde yo le vaya dando el símbolo de más. ¿Cómo veo estas, digamos, divisiones? Con F4 del teclado, que es la opción de Edge Faces, ¿no? Igual, si no les funciona el F4, que con laptops, acuérdense que normalmente viene una tecla de FN y ya luego del FN apretas el F4, F3. Entonces con F4 ves estas divisiones. Le voy a dar control Z, a mí nada más me interesaba hasta 50, ¿no? Entonces una vez que ya le di el volumen, para salir, acuérdense, aunque yo de clic no se sale, ¿no? Entonces salir aquí en el botón de crear, digamos, se sale de todo eso, ¿no? Luego, si se fijaron, pues quedó abierto de un lado. Entonces, para resolver eso, que pues así queda siempre, no hay manera de cerrarlo desde un principio. Solo cuando ocupemos los modificadores, ahí van a ver que no sucede esto. Pero por ahora vamos, para tapar este lado abierto, vamos a seleccionar aquí border y vamos a seleccionar precisamente todo el contorno de este lado que está abierto, y le vamos a bajar un poco aquí y le vamos a dar a este botón que dice cap. Igual cap probablemente es un comando que también muchos programas incorporan, ¿no? Y lo que va a hacer es crear una superficie a partir de un borde que nosotros tengamos.
Entonces funciona únicamente seleccionando aquí la opción de border, no funciona de otra manera. Entonces ahí ya tenemos toda la figura con medidas, ¿no? Digamos que esa es una manera de generar a partir de líneas un volumen. Ahora, la otra manera de generar volumen en 3D Max sería directamente ya con funciones que vienen acá para crear pues ya objetos volumétricos o tridimensionales. Para eso nos vamos a ir al botón crear y geometrías. Entonces recuerden, siempre hay como una clasificación en cada parte, ¿no? Dentro de geometrías todavía tenemos otra clasificación más en estas ventanas. Tenemos las estándar primitives, que son las más básicas o primitivas, que son cubos, esferas, cilindros, bueno, por ahí hay una olla, conos, tubos, pirámides, etcétera. Realmente pueden explorarlos un poco, no pretendo explicarles cada uno, pero van a ver que cada uno tiene pues sus parámetros, ¿no? Obviamente un cilindro va a tener acá un radio, una altura, número de segmentos. Entonces, estos segmentos, recuerden que se van a apreciar únicamente cuando aprieten F4 del teclado. Entonces, estos son segmentos a lo alto, ¿no? Dice Height Segments. Entonces yo puedo obviamente tener más segmentos o menos. Sobre todo eso nos va a servir a la hora de que queremos editar el objeto, ¿no? O sea, queremos crear a partir de un objeto básico, irlo deformando y crear otras cosas, ¿no? Entonces ahí va a depender un poco si queremos determinado número de segmentos. Cap segments es de la tapa. Si quiero que la tapa también me la divida, entonces pues ahí voy a indicar cuánto quiero que la divida, ¿no? Y tenemos número de lados. Estos tiene 18 lados. Entonces lo que es círculos, cilindros y cuestiones curvas siempre las va a formar a partir de muchas rectas, ¿no? Entonces, en este caso se llega a notar, digamos, esos lados rectos, pero yo puedo aquí en Sides aumentarlo para que se note menos, ¿no? Y se vea mucho más curvo, ¿no? Normalmente, si no me interesa editarlo tanto, pues no necesito que tenga tantos segmentos, incluso puede tener nada más uno a lo alto, uno en la tapa y bueno, tal vez para la curvatura pues sí me interesa que tenga más aquí, ¿no? Smooth, para que se vea digamos más curvo, como una especie de suavizado que hace. Y bueno, de ahí ya no hay tantas opciones, nada más es eso. Entonces cada uno trae sus opciones, pero bueno, en general son figuras básicas. Ahorita vamos a ver, precisamente vamos a trabajar los cubos y los cilindros. Entonces esas son las primitivas y tenemos muchas otras. De hecho, algunas nos ayudan o ya vienen, digamos, ventanas hechas o puertas. Entonces pueden ser de ayuda, escaleras por ahí vienen, crear fluidos, etcétera. Hay muchas cosas que pues seguramente no nos da tiempo de utilizar todo, otras que de por sí a lo mejor no son tan útiles para nosotros. Estas extended primitives, por ejemplo, son también figuras pero un poquito más más complejas, ¿no?
Por ejemplo, tenemos esta de acá, que es una especie como de doble pirámide. Chamfer box, que es un cubo con esquinas redondeadas, que aquí me da un parámetro para hacer el filete o el redondeo de las aristas. Y bueno, en general también son figuras un poquito más complejas, pero pues también relativamente básicas o primitivas, como dice su nombre. Y bueno, estas, por ejemplo, las Compound Objects son más para editarlos, que vamos a dedicar una clase para ver ese tipo de objetos o de ediciones que podemos hacer. Entonces, bueno, aquí vamos a entonces hacer esta segunda figura en la que vamos a utilizar puros primitivos, ¿no? Aquí lo complicado o de lo que se trata es esta siguiente figura, es ubicarlo todo en su lugar, ¿no? Entonces hay diferentes distancias entre ellos y pues en eso consiste este ejercicio, digamos, ¿no? Cómo vamos a colocar ciertas cosas a determinadas distancias, sobre todo aquí en 3D Max, que pues ya sabemos que se complica todo lo que tiene que ver con medida un poco, ¿no? Entonces voy a comenzar con uno de los cubos que, como verán, tiene 30 por 30 y tiene un redondeo en las aristas que aquí me indica el radio de esas aristas, que es 3 unidades. Entonces, bueno, ya aquí tengo objetos que me hace eso y ya no tengo que estar editándolo. Entonces en Extended Primitives tenemos ya Chamfer Box. Entonces vamos a tomar esa opción. Vamos a crear uno acá, primero de cualquier medida, simplemente arrastrando, y después ya vamos a configurarlo. Falta un clic para el fillet que me pide, y ya después aquí a la derecha lo vamos a configurar. Entonces aquí ya le vamos a dar sus medidas 30 por 30 por 30, ¿no? De todos sus lados tiene 30. Y ya luego aquí me pide el redondeo de las aristas, que se llama fillet, y ahí es donde le voy a dar 3, radio 3, ¿no? Entonces esa sería mi figura. Ahora va a empezar, digamos, lo complicado acá, o lo que tratamos de practicar es colocarlo todo en su posición. Entonces, para copiar, ¿cómo lo haría yo, digamos, ¿no? Para empezar lo voy a colocar en la coordenada 0, porque creo que sería la mejor manera o la más fácil de copiar todo y colocarlo en su lugar. Entonces lo voy a seleccionar y le voy a poner aquí en sus coordenadas en la parte de abajo. Recuerden que debe estar activo el botón de mover. Le voy a poner 0 en todas sus coordenadas, ¿no? Entonces me lo coloca aquí en el punto de origen. Normalmente la base siempre la va a colocar el pivote, que es este objeto con los ejes. En caso de que a lo mejor aparezca en otra posición o se les movió, ¿cómo lo editamos? Bueno, seleccionan y van a ir aquí a la derecha a la opción de este botón, el tercer botón, que se llama jerarquía. Van a prender, si es que no está prendido, aquí la opción de pivote y le van a dar clic aquí en afectar pivote, affect pivot only, ¿no?
que es para mover o afectar, digamos, el movimiento del pivote. Si en dado caso, a veces también lo activan porque apretan algo en el teclado, por ejemplo, también llega a suceder, no sé exactamente, sinceramente, que aprietan, pero se llega a activar con algún atajo y se prende solito. Y entonces ustedes quieren mover cosas y resulta que nada más se mueve el pivote y no el objeto. Y bueno, se preguntan qué pasa, ¿no? Normalmente se van a dar cuenta porque si se fijan aparecen como otras flechas más grandes. Eso quiere decir que está prendido el pivote. Entonces si se activa tienen que ir acá y apagar esto precisamente. Entonces, o si ya se movió, pues hay que reubicarlo, ¿no? Entonces, para, digamos, moverlo, pues debe estar prendido este botón de Affect Pivot Only. Y luego aquí abajo tenemos unas opciones. Obviamente lo puedo mover así manualmente, ¿no? Y reubicarlo en otra parte. O utilizando los snaps lo puedo colocar en un punto específico. Pero aquí abajo tenemos también unas opciones. Esta en específico que dice alinear al centro del objeto, por ejemplo, ¿no? Entonces le podemos dar aquí clic. En este caso lo va a ubicar exactamente en el centro, digamos, tanto visto a lo ancho como a lo largo como a lo alto, ¿no? Ya no en la base. Y bueno, aquí vienen otras opciones para alinear, pero probablemente la que más nos va a servir es esta, que lo va a centrar. También se puede mover con coordenadas, también es muy útil. En lugar de apretar cualquiera de estos botones, nada más hay que activarlo, tener el botón mover activo, obviamente, y ubicar aquí con las coordenadas. O sea, aquí yo estoy viendo que está en 0, 0 en Y, pero en Z está en 15. Entonces, si lo quiero en la base, en la parte de abajo, pues le puedo poner coordenada 0 y me lo vuelvo a colocar en la base de, bueno, en la coordenada 0, ¿no? Entonces cualquiera de esas opciones puede servir. También podría quedar en el centro aquí con la opción de Center to Object. No habría ningún problema, ¿no? Es lo mismo. Entonces, ya que lo acabé de ocupar, tengo que apagar este botón para que ya a la hora de que yo quiera mover algo, se mueva todo el objeto y no solo el pivote. Entonces, digamos, ya teniendo ubicado el objeto en la coordenada 0, ahora lo que vamos a hacer es copiarlo, ¿no? Entonces lo tenemos, si se fijan en la imagen, nos marca la distancia. Entonces es muy importante también que ustedes se identifiquen cómo me está marcando las cotas. Me está marcando 50, digamos, de paño a paño. Sin embargo, normalmente yo al copiar algo o al mover algo, siempre lo voy a copiar de centro a centro, ¿no? O digamos, del mismo punto de donde yo estoy copiando algo, me va a medir la distancia al mismo punto donde lo coloque. Entonces, o sea, para entenderlo fácil, va a copiar de centro a centro. O sea, me va a copiar de aquí del centro a centro del objeto. Esa es la distancia que normalmente me va a copiar un objeto en cualquier programa y en cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo a la hora de copiarlo, pues debo considerar eso, ¿no? Y sumarle, obviamente. O tendría que moverlo primero junto del objeto y después ya moverlo a los 50. Entonces, en este caso, pues yo tendría que sumarle 80, ¿no? Porque son 50 más mitad de acá y mitad de acá del objeto, serían 15 y 15, serían 30, ¿no? Entonces, para copiar con una medida específica aquí, pues ya saben que no está tan fácil. Si yo recuerden que con Shift apretado y moviéndolo, arrastrándolo, creo una copia, pero sin embargo no me aparece ninguna opción de medida acá. Entonces puedo hacerlo así y después decir aquí en la coordenada
ya sé aquí que se movió en la X. De hecho, aquí me aparece ya una medida en X, ¿no? Y también acá tengo el eje en el que moví, ya sé que es el X, ¿no? Entonces, ya nada más sería cuestión de colocarlo acá en X, ponerle 80 y Enter. Entonces, de esa manera, pues ya estaría colocado. Entonces, esa sería una opción. Otra sería seleccionarlo, botón derecho y darle aquí en clonar. Puede ser instance o puede ser copy, no los vamos a editar, da lo mismo prácticamente. Voy a darle copy y le voy a dar OK. Entonces lo va a colocar encimado al que ya está. Entonces ya después nada más, así como está seleccionado uno de los dos, le voy a dar 80 en X. Y igualmente ya estaría colocado. Cualquiera de las dos opciones funciona, ¿no? Bien, luego tenemos pues que esos dos hay que seguirlos copiando, ¿no? Entonces, igual podemos colocar de una vez el cilindro, puede ser después, como ustedes se acomoden. Vamos a copiar estos dos hacia un lado, ¿no? Entonces, igualmente, vamos a moverlo en el eje Y, o copiarlo con Shift apretado, copy, ¿no? Entonces, en Y debería estar en 80 los dos. Entonces le pongo acá Y 80. Y los dos me los va a colocar a la misma distancia. X no hay que modificarlo porque ya tiene su distancia, Z tampoco. No me va a aparecer un número específico en ninguno, porque cada uno tiene diferentes coordenadas en X y en Z. Entonces, sin embargo, a los dos sí les puedo decir que en Y los coloque en 80, ¿no? Y bueno, ya tendría, digamos, los de la base. Si queremos, podemos igualmente hacer lo mismo hacia el otro lado de una vez, y ya el último colocamos todos los cilindros. Entonces dejo apretado Shift, ahora lo muevo en el eje Z. Recuerden, a la hora de copiar es muy importante, si lo van a hacer así manualmente, que den clic y que se prenda en amarillo únicamente el eje en el que quieren copiar o mover. Si no, se va a ir hacia un lado y ya no va a tener las medidas correctas. Entonces aquí di clic y estoy manteniendo en el eje azul únicamente, los otros no están prendidos, por lo tanto no se va hacia un lado. Entonces deslizo y suelto sin medida específica donde caiga. Copiar, OK. Y ya después en Z ya le digo que quiero 80, Enter. Y ya estarían colocados. Entonces ya nada más voy a colocar los cilindros. Entonces voy a ir aquí no a Extended Primitives, sino a Standard, que son los más básicos, donde viene el cilindro. Y vamos a darle aquí cilindro, vamos a prenderlo. En este caso, tal vez podemos irnos a una vista frontal o lateral para que quede, digamos, que pues ya en su posición, ¿no? Ahora, aquí hay una opción que se llama AutoGrid aquí a la hora de crear las figuras, ¿no? Para colocar el cilindro no se les recomiendo porque normalmente se va a ir, por lo que he experimentado, en este caso se va a ir de lado, se va a ir mal y no queda tan exacto. Pero sí puede llegarles a servir en otras ocasiones. Entonces, ese AutoGrid lo que hace es que sus figuras que ustedes hagan, por ejemplo acá la tetera, ¿no? Si quiero crear una tetera y que se pegue, digamos, a un objeto que ya existe acá, normalmente no lo va a hacer, ¿no? O sea, se va a crear simplemente como en planta, ¿no? Viendo hacia abajo, como cualquier objeto.
Sin embargo, si yo prendo AutoGrid, lo que va a hacer es detectar las superficies donde yo hago clic y crear los objetos sobre esa superficie. Entonces va a crear el objeto pues sobre cualquier superficie y ya se va adaptando. Entonces puede servir en muchas ocasiones esta cuestión de AutoGrid, ¿no? Les digo, para este caso yo les recomiendo que no lo utilicen porque por alguna razón he visto que se va, no queda tan exacto el cilindro perpendicular a los objetos. Entonces yo lo apagaría y más bien me iría, por ejemplo, a una vista, pues puede ser lateral, ¿no? Entonces le voy a dar clic acá. Igual no importa el tamaño ahorita, simplemente quiero crear un cilindro que quede pues en una posición ortogonal. Entonces ya estando aquí, pues ya nada más voy a editar sus medidas y voy a darle, entonces de radio tiene 10 y de largo tendría 50, que sería la medida entre los cubos, ¿no? El número de lados pues no importa tanto, no sé, podemos dejarlo en 40 y pues ya nada más nos queda su ubicación. Ahorita no está exacto, ¿no? Ahora, muchas cosas en 3D Max probablemente se hacen de forma no tan exacta. Muchas veces nada más, digamos que a ojo lo dejan aquí aproximadamente en su posición. A lo mejor me guío de la planta y más o menos lo coloco, ¿no? Esto es lo que normalmente se acostumbra precisamente porque 3D Max no tiene pues, grandes herramientas para hacerlo tan exacto. Sobre todo hay que tener en cuenta para lo que se utiliza muchas veces 3D Max, que es únicamente para visualizar y no tanto como para producir un objeto, etcétera. Entonces, más que nada, no importa que visualmente se vea bien. Pero bueno, en este caso, pues sí lo vamos a hacer exacto para pues saber cómo es posible, digamos, que hacerlo, ¿no? Y pues la respuesta sería simplemente, como lo hicimos con los cubos, con coordenadas. Entonces, bueno, recuerden nada más para esto que la coordenada del objeto o sea, al seleccionarlo aquí abajo me da unas coordenadas, ¿no? Hay que tener el botón de mover activo para que me las dé y para editarlas. Y estas coordenadas que me da aquí son del pivote, ¿no? Entonces, porque el objeto pues, puede tener coordenadas en diferentes puntos, obviamente. Entonces, esto va a ser del pivote. El pivote siempre o normalmente va a estar colocado en el centro de un extremo o centro de todo el objeto. Entonces, simplemente teniendo en cuenta que este pivote está en el centro de la cara de este lado, que es pues entonces conforme a eso pues sacar digamos la coordenada, ¿no? Porque estamos trabajando con números cerrados, entonces fácilmente lo puedo sacar. De hecho, al colocarlo de forma digamos aproximada, probablemente ya las coordenadas aquí ya están muy cercanas, entonces ya casi nada más también digamos casi lo que necesito hacer es redondear los números, pero bueno, lo puedo sacar. O sea, de aquí sabemos que le tendríamos que sumar de la coordenada 0, que es aquí el centro, serían 15, la mitad del cubo, más lo que mide esto, que serían 50, entonces sería 65, y el eje sería el verde, el Y, ¿no? Entonces Y, de hecho ahí ya está muy cercano, 64.9 serían 65. Luego, a lo alto, que es el eje Z, pues sé que es la mitad del cubo, entonces la mitad serían 15. Y sé que respecto al eje X, que es el rojo, pues está en 0, ¿no? Entonces,
X 0, ¿no? Que ya casi estaba, pero le faltaba un poquito, ¿no? Entonces ahí ya está perfectamente ubicado en el centro. Si ustedes lo observan, nuevamente también van a ver si tienen un error, fácilmente lo van a ubicar en sus vistas frontal o lateral. Aquí casi se ve perfectamente centrado, incluso la rejilla nos ayuda a identificar que sí está perfectamente centrado. Si lo veo lateralmente también van a ver que está exacto, lo puedo observar desde arriba. Entonces se pueden ir ayudando de las vistas laterales, es bastante útil. Y bueno, ya tenemos uno colocado, también teniendo uno ya es más fácil nada más ir copiando los demás. Otra manera en que pueden colocarlo, también podría ser, sería hallar el centro de la cara de este cubo, que 3D Max, vamos a ver si me halla la cara, ¿no? Tenemos acá la opción de Center Face, pero no estoy tan seguro si la va a hallar. Al parecer creo que no. Entonces, bueno, si no, también otra opción es trazar una línea, prendiendo los snaps, prendiendo vertex, estoy prendiendo endpoint también, y trazando una línea de aquí de diagonal, ¿no? De esquina a esquina. Entonces ya sé que el centro de esa línea sería el centro de la cara. Y bueno, entonces mi cubo, ya voy a apagar los snaps, porque también los snaps, si están prendidos, va a hacer que se mueva sus objetos a otras partes, porque va a detectar puntos, ¿no? Entonces también tengan cuidado en tenerlo apagado cuando simplemente quieren mover hacia un lado. Entonces aquí tendría que volverlo a prender ahora sí. Bueno, de hecho iba a usar los snaps, ¿no? Pero bueno, entonces aquí voy a prender pivote para que me detecte el pivote que está en el centro y midpoint, que sería el centro de la línea. Entonces lo voy a tomar de un lado. Aquí lo complicado a veces es dar con esos puntos de referencia. Ahí me está marcando el pivote y aquí me está marcando el centro de la línea. Lo suelto, ¿no? Puse modo wireframe para ver bien. Y bueno, también me lo está, digamos, también lo coloqué de forma exacta. Pueden checar sus coordenadas para rectificar. Deben ser seguramente números cerrados, ¿no? 80, 65 y 15. Esa sería otra opción, pero bueno, de repente puede complicarse por los snaps. Teniendo ya esto, nada más copiamos para arriba. Copy, ok. Entonces ya sé que para arriba, bueno, ahí sí habría que sumarle porque el pivote, como verán, está al centro del círculo. Entonces coordenada ya no va a ser 80. Estoy moviendo 80 para arriba, pero la coordenada, recuerden que es en base al origen, ¿no? Esas son coordenadas absolutas, no relativas, ¿no? Entonces, coordenadas tendría que sumarle del 0 al centro del cubo, ¿no? Que serían 15 más los 80. Entonces en Z tendría 95, ¿no? Bueno, realmente lo de coordenadas relativas y absolutas pues ya deberían dominarlo, ¿no? Perfectamente desde AutoCAD o desde antes. Y bueno, ya nada más me faltaría los que van en el otro sentido. Para rápido voy a copiar este mismo y lo voy a girar. Recuerden, pueden prender los snaps de rotar y lo vamos a girar en el eje
correspondiente hasta que nos marque 90, ¿no? Que fue el eje azul, ¿no? Sobre el eje azul hay que dar clic para que no se mueva en ninguna otra dirección. Recuerden, ahí puede haber muchos errores, nada más donde dé clic donde no era, ya se movió, ya se giró en otro sentido, ¿no? Y pues igual puedo primero colocarlo de una forma un poco aproximada y ya después le pongo bien sus coordenadas, ¿no? Bien, entonces pues habría que ver dónde está mi pivote, que está de este lado. Entonces, en cuanto al eje X, tendría que estar en 65. Les digo, ya casi aquí las coordenadas ya están muy aproximadas, ¿no? El eje Y, ese debería estar en 0, porque está exactamente sobre el eje Y en 0. De hecho, ya estaba casi en 0. Y en cuanto a la altura, debería ser 15. Esa altura no cambia, todos van a tener 15, ¿no? Igual los de aquí arriba. Entonces ya sabiendo una ya sé la de todos. Entonces ya nada más lo copio y lo ubico ahora acá, ¿no? Que ya nada más la que tengo que arreglar es la Y porque es la única que estoy modificando. Entonces Y sería 80, ¿no? Y para arriba, me faltan todas los verticales, pero no cambia, es lo mismo, ¿no? Entonces lo copio y en Z, si no me acuerdo cuánto tenían, selecciono los que ya estaban en Z, tienen 95. Entonces le ponemos igual 95, Enter. Y ya nada más por último necesitaría los verticales, ¿no? Bueno, ahí estaría, ya está terminado. Y bueno, pues eso sería todo. Ya saben, cualquier duda, pues pueden ponerse en contacto conmigo. Podemos hacer videollamada. Entonces sería todo. Hasta luego.